Nunca pensé que algo tan raro pudiera empezar con alguien tan correcto. Él no escribía groserías, no pedía fotos, no negociaba precio, solo mandaba un mensaje corto cada domingo por la tarde. ¿Disponible mañana a las 7:30? Siempre el mismo tono, siempre el mismo día, siempre la misma hora. Yo trabajaba por la zona del centro, en esos edificios viejos que parecen haber sido tocados una sola vez desde que fueron construidos. Me movía poco y por eso, cuando me escribió por primera vez y me ofreció pagar lo que pedía, sin discutir nada, acepté sin muchas vueltas. La primera vez me citó en un edificio en la calle República de Cuba, justo detrás de la iglesia esa que siempre tiene andamios. Al llegar, lo único que pensé fue, esto huele a humedad desde la puerta. Subí por las escaleras porque no había elevador, y cuando llegué al piso indicado, encontré la puerta abierta. Apenas empujé, me di cuenta de que no era un departamento cualquiera. No había televisor, ni cuadros, ni cortinas. Todo estaba limpio, pero vacío de vida. Un sofá de terciopelo vino antiguo, una lámpara baja en una esquina, una cama con un cobertor que olía como si lo hubieran guardado años, y en una hoja blanca, sobre la cómoda, unas reglas. No abrir la ventana, no usar perfume, no hablar más de lo necesario, no quitarse los zapatos. Me dio risa al principio. Pensé que era una especie de broma, pero cuando él entró, entendí que no. Vestía camisa blanca, limpia, zapatos brillantes, ni una palabra de más. Saludó, dejó el dinero y solo me miró como quien ya sabe qué esperar. Todo fue correcto, casi clínico, y así fue cada lunes, durante 6 semanas. A veces me incomodaba que insistiera en la luz baja, que cerrara la puerta del baño aunque no la usara, o que no dejara que me descalzara, aunque me dolieran los pies. Pero nunca cruzó la línea, nunca me tocó sin permiso, nunca me hizo sentir miedo, hasta que empecé a soñar con ese pasillo. Un pasillo largo, con piso de mosaico blanco y negro, una puerta al fondo, siempre cerrada. En el sueño yo la miraba de lejos. Sabía que no debía acercarme, sabía que si tocaba esa puerta algo se rompería, pero siempre despertaba antes de llegar y cada vez me sentía más inquieta. Una mañana, después de uno de esos sueños, sentí algo raro al caminar. Cuando me quité los zapatos, había un rasguño en la planta del pie. No lo recordaba, no me había quitado los zapatos. Y sin embargo, ahí estaba, delgado, rojo, fresco. No dije nada, ni a mi amiga más cercana. Me dio vergüenza pensar que quizá me lo hice sola. O peor, que no me di cuenta cuándo ni cómo pasó. Pero esa sensación no se fue. Y empecé a sentir que el apartamento no era solo un espacio, era otra cosa. El rasguño en el pie me acompañó toda la semana. No dolía, pero me hacía recordar que algo no cerraba bien. Ese lunes, cuando volví al departamento, ya no me sentí igual. Todo estaba en su lugar. La lámpara, la cama, la cómoda con el espejo manchado en una esquina. Pero el aire tenía otra textura. Algo olía diferente. No mal, no a perfume. Era como si alguien hubiera estado ahí minutos antes. No podía explicarlo. Lo más raro fue que, mientras me cambiaba frente al espejo, vi algo sobre la cómoda que me congeló. Un brinco mío, mi brinco favorito, uno dorado, pequeño, con forma de hoja. El que había perdido 2 meses atrás, cuando pensé que se me cayó en la calle. Lo tomé con cuidado, como si pudiera deshacerse. Me miré al espejo, era mi brinco, pero yo nunca lo llevé a ese lugar. Nunca. Lo guardé en mi bolso, sin saber si debía asustarme o agradecer que apareciera. Ese día, por primera vez, él pareció más ansioso. No habló, no me miraba a los ojos, solo seguía las reglas, igual que siempre, pero su cuerpo estaba más tenso. En un momento, cuando se fue al baño, sentí que debía hacer algo que nunca hacía.
Me quité los zapatos en silencio. Apoyé los pies descalzos sobre el piso frío solo por unos segundos. No pasó nada, pero justo entonces escuché un ruido suave desde dentro del baño. No el agua, como un crujido, como si alguien más hubiera pisado la tabla suelta cerca de la puerta. Me los puse rápido. No pregunté nada. Esa noche soñé con el mismo pasillo, pero esta vez yo no estaba sola. Había alguien más sentada en la cama, una silueta de espaldas con el cabello suelto. No me hablaba, solo estaba ahí, mirando hacia la puerta cerrada del fondo, y de nuevo desperté antes de acercarme. Una semana después, salí con una chica que conocí por un anuncio. No era una amiga cercana ni nada, pero trabajábamos por zonas parecidas y nos habíamos cruzado en mensajes varias veces. Esa noche coincidimos en un bar y empezamos a platicar de todo: clientes, reglas raras, precios, lugares. Y en un momento, sin que yo supiera por qué, le pregunté si conocía un edificio por la calle República de Cuba. Su cara cambió. «¿Tercer piso?», me dijo. «Sí. ¿Puerta a la derecha?». No hablábamos con miedo, al principio, solo con sorpresa, pero mientras más detalles dábamos, más raro se volvía. Ella también lo veía los lunes, a las 7:30, solo que decía que era en el mismo número, pero al fondo. Pero cuando describió la lámpara, el sofá, la cómoda, era lo mismo. Los mismos muebles, la misma hoja con las reglas, el mismo espejo manchado, el mismo pasillo de mosaico. Y entonces le dije lo del brinco, y ella se quedó en silencio unos segundos. Una vez soñé con una mujer sentada en la cama. No sabía si era yo. No dormí bien después de esa noche. Nosotras no nos volvimos a ver en persona por varios días, pero seguimos hablando. Cada vez que compartíamos un detalle nuevo, algo en mi estómago se apretaba. Ella también había soñado con el pasillo. El mismo suelo blanco y negro, las paredes amarillas descoloridas, la lámpara que titilaba al fondo y esa puerta cerrada que parecía tener algo detrás. Lo más raro es que ella me dijo que en su sueño escuchaba pasos del otro lado de la puerta y una voz que murmuraba su nombre, pero con acento diferente. Mi acento. Yo nunca había dicho mi nombre completo en ese lugar, ni el mío real, mucho menos el apellido. Ella tampoco. Entonces empezamos a preguntarnos cosas que daban miedo solo de pensar. ¿Y si no eran sueños? ¿Y si había algo del lugar que nos hacía mezclarnos sin darnos cuenta? No tenía sentido. Pero lo que más me heló la sangre fue cuando le pregunté: ¿tú alguna vez sentiste que él sabía más de ti de lo que decía? Ella se quedó callada un rato y luego dijo: una vez me dijo, ya no usas perfume. Pero yo nunca lo usé con él. Nunca. Solo lo usaba al principio, con otros clientes. Yo tragué saliva, porque a mí me dijo lo mismo. La primera vez que me vio, antes de decir cualquier otra cosa, me miró de lado y dijo: hoy sí cumpliste la regla. Y yo no entendí, pero ahora sí. Volví al edificio una última vez, no porque quisiera, me temblaban las manos todo el día anterior, sino porque necesitaba comprobar que no estaba loca. Todo estaba igual. La lámpara encendida, la hoja con las reglas, la cama hecha. Pero cuando entré, algo era distinto. La ventana estaba entreabierta, no mucho, apenas un par de dedos, y había algo colgado del picaporte interior, un segundo brinco, no el mío, uno diferente, con piedritas rojas. Lo tomé con cuidado. Me senté en la cama y sentí que algo me observaba. No había nadie, pero la sensación era tan clara como una mano en el hombro. No era él, no era alguien. Era más como si el lugar recordara cosas. Como si hubiera aprendido a repetir ciertas escenas. Como si el pasillo que soñábamos fuera real, pero solo en otro momento del día.
o en otra capa del mismo espacio. No supe si quedarme o salir corriendo, y entonces escuché el agua del baño, muy suave, como si alguien acabara de cerrar la llave. Me levanté en silencio. No me acerqué, no toqué nada, solo tomé el brinco, apagué la lámpara y salí. Después de eso dejamos de ir. Yo me fui a otra zona, ella también, pero seguimos hablando y descubrimos otras cosas. Ambas habíamos ido a ese mismo apartamento los lunes a las 7:30, pero en semanas diferentes. No nos dimos cuenta al principio porque las fechas no coincidían. Una había empezado en abril, la otra en junio. No hubo traslapes, según nosotras. Nunca estuvimos en el mismo espacio, el mismo día, la misma hora. Pero entonces, una noche, revisando viejos mensajes, encontré una foto que le había mandado a una amiga. Era del espejo manchado, el de la cómoda, y justo en el reflejo, muy borroso, se veía algo en el fondo, una sombra, como de alguien parado en la puerta del baño. Y aunque la calidad era mala, se notaba algo, una figura con una blusa azul. Y cuando se la mandé a ella, se quedó en silencio. Esa blusa era mía, la usé ese día. El de la lámpara que titiló. Lo peor no fue eso. Lo peor fue lo último que ella me dijo. Después de que dejamos de hablar por unos días, me mandó un audio. Su voz sonaba diferente, como si hablara despacio, eligiendo cada palabra. Yo pensé que era él quien nos observaba, pero ahora creo que no, que tal vez nosotras nos veíamos entre nosotras, esa vez que soñé contigo sentada en la cama. Ahora creo que tú también soñaste conmigo, y esa sombra en el pasillo, quizá no era nadie más, quizá era la tuya o la mía. Nunca volví a ese edificio. Pasé por fuera un par de veces, pero sin mirar mucho. A veces, cuando camino por otras calles del centro, me parece ver la misma lámpara, la misma hoja blanca con reglas escritas. Pero no me acerco, y no por miedo a él, sino por miedo a encontrarme otra vez conmigo misma. No sé muy bien cómo empezar esto. A veces me pasa que me quedo pensando si debería contarlo o no. Porque fue tan raro, tan frío, que una parte de mí prefiere pensar que lo imaginé todo. Pero hay otra parte, más profunda, que sabe perfectamente que no lo soñé. Esto fue hace poco, en la ruta entre Toluca y Metepec, que muchos ya conocen. Yo trabajo ahí, sobre todo de noche, porque hay movimiento y, siendo honesta, me da más seguridad moverme por la aplicación. Ese día me escribió alguien desde un perfil sin foto, sin nombre, sin una sola palabra. Solo me mandó la ubicación del punto de encuentro y el pago anticipado. No era tan raro. A veces hay hombres que no quieren hablar. Me subí al carro como cualquier otra noche. Él ya estaba esperando, no dijo nada, no saludó. Solo estiró el brazo y me entregó un papel doblado en 4. Cuando lo abrí, era la dirección de un hotel, uno viejo, de 2 pisos, que muchos evitan porque parece abandonado. El tipo iba con guantes a pesar del calor, guantes negros, de esos finos, y gafas oscuras, dentro del carro, a las 9 de la noche. Intenté hacerle una broma, le dije que parecía sacado de una película, pero ni una risa. Nada, solo miraba al frente, como si yo no existiera. En el camino me empecé a poner nerviosa, no por algo en particular. Era ese tipo de silencio que no tiene fondo, como si todo el aire se sintiera más denso alrededor de él. Lo miré varias veces, esperando que dijera algo. Un todo bien, un falta mucho, lo que sea, pero no. Solo el sonido del motor y mis propios pensamientos. Llegamos al hotel. Él se bajó primero, caminando lento. Pagó la habitación en efectivo. Otra cosa rara, pagó por adelantado por 2 horas. Y dejó una propina al recepcionista sin decir ni una palabra. Solo con gestos. Me miró, como indicando que subiera primero.
Lo hice. El cuarto era uno de esos que parecen no haber cambiado desde los años 90. Luz tenue, una colcha de flores descoloridas, un ventilador de techo que hacía un ruido extraño, como si se quejara. Me senté al borde de la cama y esperé a que él entrara. Lo hizo, pero no cerró la puerta de todo. Se quedó ahí, parado, cerca de la ventana, con la cabeza levemente inclinada, como si estuviera escuchando algo de afuera. Pasaron unos minutos, largos, incómodos. Yo ya estaba por decir que me iba cuando él metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sí, traía un abrigo, y sacó algo. Era una Polaroid. Me la dio sin mirarme, sin decir nada. La tomé, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. La foto mostraba este mismo cuarto, esta misma cama, la lámpara torcida del rincón, el mismo ventilador, todo idéntico, y una mujer desnuda, acostada de lado, de espaldas, pero no reconocía su cara, aunque la pose era la misma que yo tenía cuando él me pidió con un gesto que me recostara. Sentí un frío en la espalda. Le pregunté quién era ella, pero claro, silencio. Le devolví la foto con la mano temblando. Le dije que no me sentía cómoda y que iba a retirarme. Me acerqué a la puerta, pero no abría. Giré la perilla. Nada. Tiré más fuerte. Cerrada, sin seguro, solo cerrada. Me giré hacia él. Seguía ahí, de pie, ya sin los lentes, ya sin moverse, solo observando. Y cuando lo vi bien, me miró. Y no sé cómo decirlo. No estoy diciendo que fue así, solo fue lo que vi. Donde debería estar su boca, no había nada, nada. Solo piel, lisa, tensa, como si alguien la hubiera alisado con cuidado para que no quedara rastro de labios, de gestos, de voz. No grité, no pude. Me quedé parada frente a la puerta cerrada, respirando rápido, sintiendo que el pecho se me cerraba. No hacía ningún movimiento amenazante, no se acercaba, solo estaba ahí, quieto, callado, como si no necesitara hacer nada más. Volví a mirar la foto en mi mano. No recordaba haberla soltado, pero ahí estaba, y esta vez juro que sentí que la mujer de la imagen se parecía a mí. No su cara, su cuerpo, la forma de los dedos, una mancha en la pierna derecha que yo también tengo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tal vez minutos, tal vez menos. En algún momento sentí que el aire no me alcanzaba. Me senté al borde de la cama, cerré los ojos, y lo siguiente que recuerdo es estar en otro cuarto. No era el mismo. Este tenía las paredes verde pálido, ventilador roto, una colcha distinta, y la puerta estaba entreabierta. Me levanté de golpe, busqué mis cosas, mi ropa. Todo estaba ahí, menos el papel con la dirección y la foto. No estaba la foto. Bajé corriendo a recepción. Me temblaban las piernas. Le pregunté al hombre del mostrador si el tipo con abrigo había bajado, si él tenía la llave del cuarto anterior. El recepcionista me miró como si estuviera loca. ¿Con quién dices que entraste? Tú llegaste sola. Te vi entrar sola. Hasta te pregunté si querías que te acompañara y me dijiste que no. Me quedé helada. Volví a preguntar, más nerviosa. Él levantó las manos, como tratando de calmarme. Me ofreció agua. Me dijo que si me sentía mal podía llamar a alguien. Salí sin contestar. Caminé hasta la calle. Me senté en la banqueta un rato, con el corazón latiendo como si se me fuera a salir. Revisé mi teléfono. No había mensajes. No había solicitud reciente en la app, nada. Era como si ese cliente no hubiera existido. Durante días me pregunté si lo había soñado, si me habían drogado, si me habían hecho algo. Pero nada en mi cuerpo indicaba eso. Ningún mareo, ninguna herida, nada. Y sin embargo, a veces cuando cierro los ojos siento que ese cuarto me está esperando, que esa colcha floreada sigue ahí. Que la foto no desapareció, solo cambió de manos. No sé qué fue lo que viví. Pero desde entonces, cada vez que me llega una solicitud de alguien que no habla, que no tiene foto, que solo manda la ubicación, la borro.
sin pensarlo, sin querer saber, porque ya entendí que el verdadero miedo no siempre grita, a veces solo te mira y no tiene boca. No me llamo Natalia Mejía. Ese nombre me lo inventé cuando llegué a León hace 2 meses. No era por capricho, era por seguridad. Era nueva en todo. Ciudad nueva, trabajo nuevo, gente desconocida. Necesitaba empezar de cero, pero sin regalar mi verdadero nombre a cualquiera. Natalia Mejía sonaba normal, común, suficientemente creíble para usar con clientes sin que sospecharan. En el WhatsApp tenía una foto de perfil que usaba solo para trabajar, de un ángulo donde me veía más grande, más seria. Una imagen pensada, protegida, no real. Durante la primera semana todo fue tranquilo. Atendía en zonas donde me sentía segura, evitaba domicilios lejanos y la mayoría eran tipos discretos que ni me miraban a los ojos. Hasta que una noche recibí una solicitud por mensaje, motel cerca del terminal de autobuses, cuarto 42. El cliente ya había preguntado específicamente por Natalia Mejía. No me pareció raro. Pensé que tal vez alguien me recomendado con ese nombre. Respondí que sí, confirmé o preso e fui. Cuando llegué al lugar, un motel de paso con fachada vieja y luz mortecina, el recepcionista me miró raro. No con desconfianza, más bien con reconocimiento. ¿Tú otra vez?, me dijo. Yo fruncí el ceño. Dije que era la primera vez que iba ahí. ¿No eres Natalia Mejía? Sí, respondí dudando. Entonces señaló el libro de registro y dijo, ya subiste. Hace unos 15 minutos. Estás en el 42 con el tipo de camisa roja. Me quedé helada. Le juré que acababa de llegar. Me miró confundido, como si estuviera seguro de haberme visto hace poco. Subí. La puerta del cuarto 42 estaba entreabierta. No escuché nada adentro. Empujé con cuidado. Luz apagada, pero se notaba que el cuarto no estaba vacío. El baño tenía luz encendida. El aire olía a cigarro. Encendí la luz. Había un cenicero usado sobre la mesa, un vaso con restos de bebida e incluso una bolsa en el suelo. Una bolsa femenina. No me atreví a tocarla. Me acerqué al baño. La puerta estaba entreabierta. Llamé con voz baja. Nada. Toqué la puerta. Silencio. La empujé. El baño estaba vacío. Sobre la repisa había una escobilla de pelo. Negra, simple, igualita a la que yo había perdido días antes en un colectivo. Y un collar de corazón que yo también había tenido. Y un documento, un identificador plastificado con mi foto del perfil y el nombre Natalia Mejía. Me quedé ahí, de pie, con la mano temblando. El plástico del documento brillaba bajo la luz del baño. Era mi cara, mi misma cara, no parecida, no similar. Era la foto exacta que yo tenía en el perfil del número que usaba solo para trabajar. ¿Cómo había llegado eso ahí? No era un error, nadie me había confundido con otra. Alguien había usado esa imagen, la misma que solo yo tenía en ese perfil. ¿Pero cómo? ¿Quién tenía acceso? Sentí un nudo en el estómago. Salí del baño de espaldas, mirando a todos lados, como si algo fuera a moverse en cualquier momento. Agarré la bolsa del suelo sin pensar. No estaba vacía. Había maquillaje usado, un cepillo de dientes, un encendedor y un paquete abierto de preservativos. Bajé corriendo. El recepcionista me vio y frunció el ceño. ¿Todo bien? ¿Qué pasó con el tipo? ¿Cuál tipo? Le solté. El que subió contigo, alto, con camisa roja. Lo dijo sin una pizca de duda, como si me estuviera recordando algo que yo había olvidado. Quise explicarle que yo había subido sola, que jamás había visto a ese hombre, pero cuando intenté hablar, mi voz no salía. Solo asentí, como si necesitara salir de ahí rápido. Esa noche no dormí. Dejé el teléfono apagado.
No contesté a nadie. Revisé todas las conversaciones del perfil y nada raro. Nadie más tenía acceso. Nadie tenía esa foto. A los 3 días regresé al motel. No para buscar clientes. Solo necesitaba entender. Necesitaba confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. El recepcionista ya no estaba. Había otro, más joven. Le pregunté por el hombre anterior. Dijo que no lo conocía, que él era nuevo, que tal vez era de otro turno. Insistí. Le describí su cara, su voz. Me miró raro y llamó a una señora de la limpieza. Ella sí lo reconoció, pero solo dijo: «Ah, ese muchacho ya no trabaja aquí. Un día simplemente no volvió, ni avisó ni recogió nada. Me fui con un peso en el pecho, como si algo se me hubiera salido del cuerpo y yo ya no tuviera cómo traerlo de vuelta». No volví a usar ese nombre. Cambié la foto, el número. Pero todavía hoy, a veces, cuando voy caminando por la calle y alguien grita «Natalia», me volteo, como si me siguiera perteneciendo, o como si alguien en algún lugar todavía estuviera usando mi cara. No sé en qué momento exacto me di cuenta de que mi mamá tenía cosas que nunca iba a contarme del todo, pero creo que fue cuando la escuché llorar en la cocina con la luz apagada. No hacía ruido, solo se quedaba ahí, sentada, con las manos en la cara, como si esperara que algo pasara. Años después, cuando cumplí 31 y ya tenía a mi propia hija, fue que me atreví a preguntarle directamente si alguna vez le había pasado algo feo cuando trabajaba en carretera, porque eso sí lo sabía, que había trabajado como trabajadora sexual en sus años jóvenes, sobre todo en zonas de paso, en rutas donde los pueblos se difuminan en polvo y los postes parecen más viejos que la tierra. No me contestó de inmediato, pero esa noche se sentó en mi sofá, prendió un cigarro, aunque ya no fumaba hacía tiempo, y empezó a hablarme como si yo no fuera su hija, como si yo fuera una mujer cualquiera en una terminal vacía. Y eso fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera decirme. Me dijo que esto pasó cerca de Tehuacán, en una región seca, donde los campos estaban llenos de magueyes y el calor te pegaba en los huesos. Le ofrecieron buen dinero por una cita en un pueblo que ella no conocía. La persona que la llamó no dio muchos detalles, solo dijo que el cliente era respetuoso, que vivía alejado y que alguien la pasaría a buscar. Mi mamá no solía aceptar trabajos en zonas rurales, pero esa vez necesitaba el dinero. Era justo cuando yo había enfermado de niño. Bronquitis, me dijo, y el medicamento salía caro. Quien fue a buscarla era un joven en una moto vieja. Ella me lo describió como casi niño, con una sonrisa demasiado educada y sin acento claro. No hablaba mucho. Solo dijo que la llevaría hasta el camino de tierra y que luego tendría que cruzar el Magueyal a pie, porque la moto no servía para ese terreno. Según ella, eso no le pareció tan extraño. A veces los clientes vivían en lugares difíciles de acceder y uno tenía que hacer lo que podía. Dice que cuando se bajó de la moto, el sol ya estaba bajando. Las sombras de los magueyes eran alargadas y pesadas. El aire era seco y olía fuerte, como a fermento y tierra caliente. Y ahí, frente a ella, se abría un camino improvisado entre las plantas. No era un sendero claro, solo un espacio que alguien parecía haber pisado antes. El muchacho le dijo que el cliente vivía al otro lado, nada más, y luego se fue. No esperó, ni siquiera se aseguró de que ella llegara. Solo se dio media vuelta y arrancó la moto. Ella empezó a caminar. Los primeros metros no sintió nada raro. El viento sonaba entre las hojas grandes y rígidas de los magueyes que crujían como si tuvieran filo. El cielo se empezaba a tornar de un color sucio, entre naranja y gris, y entonces escuchó la primera voz. Me dijo que al principio pensó que era el eco de algún niño,
pero la voz decía algo que la hizo detenerse en seco. «Mamá, ya comí. Mamá, no te tardes». Eso no tenía sentido. Esa era mi voz. O mejor dicho, así era mi voz cuando yo tenía 6 años. Pensó que estaba alucinando, que el calor le estaba jugando con la mente. Siguió caminando, más rápido, con los hombros tensos, los pasos cortos, cuidando de no rasparse con las puntas secas de las hojas. Pero luego escuchó otra cosa. Esta vez su propia voz, una frase suya, íntima, una frase que decía a los clientes cuando quería terminar rápido: «No me toques la cara, termina y ya». Eso repetido, pero en un tono burlón, como si alguien la imitara desde el fondo de los magueyes. Me dijo que ahí se le apretó el estómago, que quiso gritarle a alguien, preguntar quién estaba ahí, pero su voz no le salió. Entonces empezó a correr. El suelo era irregular y los magueyes parecían moverse con el viento de forma irregular. Dijo que sentía como si algunos se abrieran para dejarla pasar y otros se cerraran a propósito para hacerla caer. En un momento se tropezó con una piedra medio enterrada. Cayó de rodillas y al intentar levantarse se cortó el antebrazo con una hoja afilada. No fue un corte superficial, le sangraba bastante. El olor metálico del sangre se mezclaba con el del maguey cortado. Y justo cuando alzó la cabeza para buscar el final del camino, la vio. Entre las plantas, recostada sobre una piedra baja, había una mujer vestida completamente de blanco. No se movía, no parecía respirar. Su cara era borrosa, como si le hubieran quitado los rasgos, y sin embargo, sonreía. Una sonrisa suave, sin dientes. Pero lo peor, me dijo, fue que no la miraba directamente. La mujer tenía el rostro girado hacia el cielo, como si se riera en silencio de algo que pasaba más arriba o más lejos. Mi mamá no se detuvo a mirar más. Corrió con el brazo sangrando, tropezando, sin saber si volvía por el mismo camino. Lo único que quería era salir de ahí antes de que esa cosa moviera un solo dedo. Cuando llegó de nuevo a la carretera, la moto ya no estaba. Cuando volvió a la carretera, la moto ya no estaba. Ni huellas frescas en la tierra, ni ruido a lo lejos. Nada. El cielo se había oscurecido del todo y lo único que iluminaba un poco era el reflejo opaco de la luna sobre la tierra seca. Mi mamá intentó caminar hacia donde creía que estaba el pueblo, pero no recordaba bien en qué dirección había venido. Estaba sangrando, desorientada, con la boca llena de ese sabor espeso que te deja el miedo cuando es real. Decía que el brazo le ardía como si algo estuviera metido adentro de la herida, como si la hoja del maguey hubiera dejado algo ahí. No lo decía con drama, lo dijo bajito, como quien aún tiene duda de si eso fue real o no. La encontraron cerca de las 2 de la mañana. Un camionero que venía de regreso de Oaxaca se detuvo al verla al costado de la ruta. Estaba sentada, sucia, con las rodillas raspadas y el rostro manchado de tierra y sangre seca. No podía hablar bien, solo murmuraba cosas sin sentido. Entre ellas, el camionero alcanzó a entender algunos nombres de clientes que había atendido años atrás, y uno que nunca reconoció, el nombre de una mujer. No quiso decírmelo, dijo que era mejor así. No había señales de nadie más. Nunca se supo quién la llamó ni quién la llevó en moto. Tampoco había rastro de una casa o de algún cliente esperándola, y al día siguiente, cuando volvió con ayuda para revisar el lugar, el sendero entre los magueyes ya no estaba. Todo era uniforme, como si nadie hubiera pasado por ahí en mucho tiempo. Después de eso, mi mamá nunca volvió a aceptar trabajos en zonas rurales, ni aunque le ofrecieran el triple. Y cada vez que pasábamos por regiones donde crecían magueyes, bajaba la cabeza, encendía un cigarro y se quedaba en silencio. Yo le pregunté una sola vez, muchos años después, por qué había dejado ese tipo de trabajos tan de golpe. Ella me miró sin expresión, como si su mente se hubiera ido a otro lugar.
y me dijo algo que me hizo temblar, aunque lo dijo con voz baja, casi como quien habla consigo misma. A veces, las plantas guardan lo que escuchan, y no volvió a decir nada más. Me llamo Andrea, tengo 35 años y llevo más de una década trabajando como acompañante. No es algo que me avergüence. He conocido a todo tipo de personas, desde empresarios hasta políticos. Aprendí a escuchar, a comportarme, a quedarme en silencio cuando es necesario y sobre todo a reconocer cuando algo no está bien. Esto pasó un viernes por la tarde en Morelia. Eran las 6:20 cuando recibí una llamada sin identificador. Dudé en contestar, pero el tono fue tan calmo, tan pausado, que me quedé escuchando. Era una mujer. Hablaba con educación, sin apuro. Me dijo que necesitaba a alguien discreta, elegante, que sepa comportarse. El trabajo era sencillo: acompañar a un hombre importante durante un evento familiar. No se requería nada físico, solo presencia, solo sentarse junto a él y no hacer preguntas. Me ofrecieron el doble de lo que suelo cobrar, en efectivo, esa misma noche. Pregunté si era una fiesta, una cena, algo público. La mujer dijo: es algo íntimo. Él siempre decía que vendrías. Esa frase me molestó, pero no dije nada. Supuse que era una forma rara de convencerme. Necesitaba el dinero. Acepté. A las 8 en punto, un coche negro con vidrios oscuros paró frente a mi edificio. El chofer, un hombre de traje gris, no dijo una sola palabra. Solo abrió la puerta. Yo llevaba un vestido sobrio, por si acaso. Dentro del coche, el silencio era absoluto. No había música, ni siquiera el ruido del aire. El trayecto duró cerca de 20 minutos. Atravesamos zonas que no conocía bien, hasta que entramos por un portón de ferro, antiguo. Era una casa colonial, grande, con jardín fechado y muros altos. Todo silencioso demais, sin perros, sin música. Solo luz de velas encendidas en la entrada y gente de negro moviéndose por dentro como sombras. Me bajé. Una mujer mayor, delgada, me esperaba en la puerta. Llevaba un vestido gris oscuro, un moño discreto. Su voz era la misma del teléfono. Gracias por venir. Él siempre decía que vendrías. Me extendió un vestido negro, simple, sin adornos. Esto es para ti. Solo haz lo que él pidió. Me lo puse en un baño pequeño junto al pasillo. Nadie me miraba, pero todos sabían que yo estaba ahí. Al salir, me guiaron hasta una sala principal. Y entonces entendí. Era un velorio. La sala estaba decorada con muebles antiguos, alfombra color vino, retratos familiares, flores blancas y velas por todas partes. Al fondo, en el centro de todo, el ataúd, abierto, y el hombre, traje oscuro, barba recortada, manos cruzadas, un rostro sereno. Al lado del féretro, una silla vacía. Me miraron, no dijeron nada, pero no me echaron. Me senté. La silla era firme, de madera pesada. Me acomodé lo mejor que pude, sin saber cómo sostener la mirada. Durante las siguientes horas, recé sin convicción. Escuché murmullos, sollozos, frases entre dientes. Nadie me habló, pero todos parecían acostumbrados a que yo estuviera ahí, como si me esperaran. En algún momento, una mujer joven se acercó. No tendría más de 20 años, ojos hinchados, vestido negro. Se inclinó un poco, sin mirarme directamente, y susurró algo apenas audible. Gracias por volver, aunque sea así. No supe qué responder. Me quedé helada. Después de que esa chica me susurró lo que dijo, algo cambió en mí. No sé explicarlo con claridad. No fue miedo. Fue una especie de vergüenza. Como si, sin querer, estuviera participando de algo que no entendía del todo. Algo íntimo, privado, pero también inevitable.
Intenté razonar. Quizás me confundieron con alguien más, o tal vez el hombre en el ataúd había sido cliente mío años atrás. Puede pasar. Con el tiempo uno olvida caras, momentos, nombres, pero por más que lo observé, no lograba reconocerlo. Su rostro tenía algo familiar, la forma del mentón, la línea del cabello, pero no podía ubicarlo en mi vida, ni siquiera vagamente. Y sin embargo, la forma en que me habían preparado un asiento, la manera en que todos me toleraban sin cuestionar, no era una confusión. No se sentía así. Pasé más de 3 horas sentada. No se me permitió irme, pero tampoco se me pidió quedarme. Las personas comían en silencio, intercambiaban palabras suaves. Yo era parte del ambiente, como si mi presencia completara un cuadro. Cerca de la medianoche, la misma mujer mayor que me recibió se acercó y, con un gesto de cabeza, me indicó que era hora. Caminamos en silencio hasta la entrada. El mismo coche negro esperaba afuera. No hubo despedidas. Nadie preguntó mi nombre. En el trayecto de regreso, el chofer tampoco dijo nada. Solo me miró por el espejo retrovisor una vez, de forma rápida, como si necesitara confirmar que yo seguía allí. Al llegar a mi edificio, antes de bajarme, noté algo dentro de mi bolso. Un sobre negro, grueso. Lo abrí. Dentro había dinero, como prometido. Pero también había otra cosa. Una fotografía. La saqué. Era una imagen antigua, un poco descolorida por los bordes. Mostraba una sala desconocida, con una alfombra azul pálido, cortinas claras y luz natural entrando por una ventana al fondo. En el centro de la imagen, el mismo hombre, más joven, pero claramente él, sentado en un sofá, y junto a él, sonriendo, estaba yo, mucho más joven. Vestía un suéter blanco que juraría nunca haber tenido, el cabello recogido de una forma que no uso desde hace años. No era un montaje, era una foto auténtica. La sostuve por varios minutos dentro del coche, sin entender. Intenté recordar. ¿Cuándo fue eso? ¿Dónde? ¿Quién tomó la foto? Ninguna respuesta. No reconozco el lugar, no reconozco a nadie, pero ahí estoy yo, sonriendo, sentada justo al lado de él.